Nada más por vivir en Monterrey, estamos hacia el eje proinflamatorio, porque nuestra mucosa está en contacto con partículas. Es como si estuviéramos fumando poquito. ¿Sí? Entonces, estamos aquí, digamos que contracorriente. Tenemos que estar haciendo algo todos los días para irnos hacia la tolerancia inmunológica. Las vacunaciones también impactan. A favor de la vacunación, por supuesto. Si quieren vemos esto, porque ya sé que es ahí como un conflicto, pero cuando eres inmunólogo no tienes esos conflictos, ¿no? La vacunación nos ha permitido llegar como especie hasta donde estamos. Sin vacunación no estaríamos donde estamos. La exposición a los patógenos sí impacta mucho. Si tienes una infección activa, si tuviste una infección muy activa, o si tienes una infección y ni sabes que la tienes. Porque mientras tengas presencia de ese microorganismo, patógeno, partícula, vas a estar en estado proinflamatorio. No sé si sepan que es tan adverso esto, que si por algún accidente o lesión se te quedó alguna materia que no reconoce el cuerpo y que genera inflamación, te va a generar cáncer o enfermedades cardiovasculares por el proceso proinflamatorio que está todos los días encendido, por eso que ni sabes que a lo mejor tienes. El estado hormonal, esta es una de las razones por las cuales las mujeres son mucho más propensas a las autoinmunidades por la menopausia, porque cambian mucho su radio de hormonas. Aquí no crean que los hombres nos salvamos, los hombres no tenemos tanta frecuencia de autoinmunidades, pero a nosotros nos da mucho más enfermedad cardiovascular, entonces tampoco, que es la principal causa de muerte, entonces no crean que es tan bueno. Y la edad, conforme envejecemos, bueno, más bien desde el nacimiento hay cambios en el sistema inmunológico, varios componentes del sistema inmunológico van a ir madurando. Por eso es que los niños ya después de cierta edad ya no son tan enfermizos, y al principio son muy enfermizos y muy dependientes de la leche materna, y hay que estarlos cuidando. Pero conforme pasamos la adultez, desde los 25 en adelante hay involución de órganos inmunológicos muy importantes. ¿Qué es la involución? Bueno, que el tejido funcional epitelial va siendo sustituido por tejido fibrótico de tipo, que llamaríamos grasa, que no tiene las funciones que debería tener. Y esto es esencial porque muchos órganos del sistema inmune que requieren de que estén funcionales completamente, lo que hacen es la maduración terminal de las células. Y sin esa parte tenemos células inmunológicas, sí, las podemos medir, ahí están, pero no tienen la educación necesaria, no hacen bien su trabajo. Entonces, en la adultez tenemos también una inmunocompetencia. De hecho, a partir de los 60 se declara algo que se llama inmunosenescencia inmunológica, que tiene sistema inmunológico, pero ya no es capaz de defenderte como lo hacía. Entonces, creo que me tardé mucho en esta diapositiva. ¿Cómo voy con los tiempos? Ok, miren, voy a hacer énfasis. ¿Cuántos de aquí están relacionados con la nutrición? Ok, sí estamos más del 80. Y los que no, como quieran. Tienen que grabarse esto. El sistema inmunológico es finalmente, está constituido por macronutrientes, ¿sí? Por azúcares, por proteínas y por grasa. Entonces, el tipo de proteínas, el tipo de azúcares y el tipo de grasas que vamos a consumir van a formar parte estructural de cada uno de nuestros elementos inmunológicos, de la médula ósea, de la membrana de todos los linfocitos, de toda la vía interna de señalización, de la activación o silenciado de nuestros genes. Entonces, la alimentación va a decidir hacia dónde se va nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque va a afinar los resultados desde la estructura. Vamos a hacer énfasis en la estructura de las moléculas dependiendo del tipo de alimentación que tenemos, porque eso determina básicamente a nivel estructural cuál va a ser la respuesta, si proinflamación o antiinflamación o tolerancia. Entonces nada más recordar eso. Y bueno, aquí tengo algo que también es muy interesante, sobre todo para los que buscan alimentación funcional o los que están cerca de la nutrigenética o nutrigenómica o los que andamos en fitoquímica. ¿Por qué
es la alimentación medicina. Si bien Hipócrates lo decía, y sé que en cualquier congreso de nutrición lo dicen, lo que quiero que les quede muy claro es que las estructuras de nuestras hermanas las plantas, que están en otro reino, es muy similar al metabolismo de los mamíferos. Somos muy similares en nuestra bioquímica. Y cuando nosotros incluimos la bioquímica de las plantas a la bioquímica del humano, que de hecho estamos, por cuestiones evolutivas, pues lo tenemos que hacer, porque muchas de las cosas que están en las plantas son vitaminas y no son opcionales. Comer plantas no es una opción. Comer plantas no es, ese no me gusta. Bueno, resulta que mucho del metabolismo de ellas, tú no lo tienes. Lo necesitas, meter ese metabolismo a tu metabolismo, porque somos seres incompletos. Lo que produce la microbiota también lo podemos ver con el mismo fundamento. No tenemos la bioquímica que ellos tienen. Las plantas son seres mucho más completos que nosotros. Ellos no nos necesitan. Nosotros dependemos de ellos. El día que nos faltan las plantas, morimos. ¿Por qué? Porque ellos tienen estructuras que nosotros no podemos sintetizar. Y bueno, lo que busca la farmacéutica es esto: tratar de hacer las estructuras esenciales para nosotros, pero en las plantas siempre han estado. Entonces, consumir más plantas siempre nos va a prevenir de enfermedades crónico-degenerativas. Si bien podemos adquirir algunas de estas estructuras a nivel farmacéutico, lamentablemente no vienen estas embebidas en muchas otras estructuras. Nunca va a superar la farmacia a la química de las plantas, porque en las plantas ya viene la combinación necesaria de elementos, por eso no son tóxicas. Si tomas un fármaco, tal vez te quita el problema que tienes en ese momento y es muy útil en urgencias, pero a largo plazo no es conveniente. Necesitamos incluir plantas. Y bueno, noten aquí, no sé si alcanzan a ver, que son estructuras muy similares. Por eso es que las plantas modulan, no reprimen nuestras respuestas, y las plantas son mucho mejor para el manejo de enfermedades crónico-degenerativas a largo plazo porque no son tóxicas. Mientras que estos generalmente apagan el proceso, y los procesos son esenciales para la vida. Por eso es que va a haber un muerte celular con algunos fármacos y con las plantas no, porque las plantas regulan el proceso, no lo apagan. Ok. Y bueno, ya entrados en inmunonutrición, la historia dice que la intersección de nutrición e inmunidad se dieron cuenta en los estudios epidemiológicos. Resultaba que en muchos países donde había muchas infecciones y mucha muerte infantil y de adultos por cosas muy triviales como diarreas, gripas, problemas respiratorios, también había desnutrición. Entonces quedó muy claro que la desnutrición, en esos estudios, que la desnutrición calórico-proteica es capaz de dejarnos a merced de cualquier proceso infeccioso, ya sean hongos que ahorita están en el aire, o parásitos de los pulmones, o una bacteria comensal, o sea, esas bacterias que están en nuestro intestino y que ahorita dije que son buenas, bueno, sin sistema inmune, esas bacterias hacen lo que quieren y nos pueden generar una patogenicidad. Entonces es importante la nutrición, y se dieron cuenta que lo más importante son las calorías totales, la calidad de las proteínas y estos micronutrientes en particular: el zinc, el selenio, el hierro y el cobre, y las vitaminas A, C, E, B6 y ácido fólico. Son las más importantes. Sin ellas, si nos falta una sola de ellas en suficiente nivel, se colapsa todo el sistema inmunológico. También, bueno, algunos desórdenes de alimentación nos pueden dar también síntomas como si tuviera VIH. No hay respuesta inmunológica, entonces cualquier infección puede barrer con nosotros, y un exceso de actividad física también puede tumbar el sistema inmunológico. Lamentablemente ese no es el mayor de los problemas, porque eso que vimos en la diapositiva anterior se cura comiendo. Aquí el problema de salud pública en México es que tenemos 7 de cada 10 personas con sobrepeso y obesidad. Y la obesidad también nos quita el sistema inmunológico. No se hace adecuadamente la respuesta inmunológica y además se genera un proceso de inflamación crónica.
La inflamación crónica es la activación todos los días del sistema inmunológico y tiene un coste energético importante, pero también de proliferación de nuestros tejidos. Nos envejece de forma acelerada. Los pacientes con sobrepeso y obesidad están envejeciendo de forma acelerada. No es que le dio antes diabetes, o no es que le dio antes Alzheimer, no es que le dio antes Parkinson. Sus tejidos están viejos. Un paciente con mucha obesidad empieza a envejecer de manera acelerada. Y bueno, cuando se descubrió que el tejido adiposo de hecho cambia a nivel celular y transcripcional en la obesidad, ya fue definitivo. El sistema inmune infiltra el tejido adiposo en crecimiento y empieza a haber un loop positivo de citocinas y una amplificación de interleucina 6 y otras citocinas proinflamatorias. Se infiltran a macrófagos. Entonces la sangre de estos pacientes es como si tuvieran una infección. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a tener tejido adiposo todo el tiempo. Recuerden que somos mamíferos y que había fluctuaciones en la disponibilidad de alimentos. Estábamos hechos para que cuando había disponibilidad de alimentos, que era cuando había mucho sol, bueno, podíamos comer mucho, pero iba a haber una época en donde no. Entonces ese tejido adiposo lo necesitábamos drenar para sobrevivir cuando hacía frío y cuando no había frutas y cuando no había animales, etcétera, etcétera. Lamentablemente en nuestra sociedad actual el tejido adiposo permanece y se extiende y asienta una respuesta inflamatoria crónica. Entonces nos predispone al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en la desregulación del sistema inmunológico, porque también estos pacientes sufren de hongos, levaduras, infecciones, porque su sistema inmunológico con tanta señalización de citocinas no se puede comunicar de forma correcta. Y bueno, su metabolismo, sabemos que es difícil bajarlos de peso, sabemos que es difícil ver resultados en ellos, porque de hecho cuando hay inflamación no hay metabolismo. Y vamos a ver cómo es que a nivel celular eso está sucediendo. La nutrición e inflamación se volvió famosa. ¿Recuerdan todo esto de dieta e inflamación? El impacto de la dieta en la inflamación. ¿Cómo es que nos dimos cuenta que es tan potente el efecto de la alimentación sobre el sistema inmunológico? Bueno, con las técnicas de medición de citocinas. Se pudo saber, dependiendo de los alimentos que comemos, cómo hay cambios en la sangre de algunas citocinas, y eso es en segundos. Ya sabemos que dependiendo de la comida que selecciones, va a ser el perfil de citocinas que vas a tener en sangre. Entonces, por definición, desde que sabemos esto, que fue por ahí del 2000, entonces surge el término dieta e inflamación. Podemos manipular con lo que comemos al sistema inflamatorio o antiinflamatorio de tolerancia. Las más famosas, y que de hecho ya estas de práctica clínica, la proteína C reactiva, ahorita en cualquier laboratorio la pueden seguir, y esta es muy eficiente porque nos dice cascada muy arriba qué está pasando hacia abajo. Si medimos algunas de las de abajo, no sabemos necesariamente si eso está a nivel sistémico, pero la proteína C reactiva sí nos dice si es generalizada la respuesta. Es un reactante de fase aguda, lo vamos a ver. Entonces, midiendo estas, nosotros podemos saber cómo va el paciente. Y bueno, efectos a grandes rasgos, si solamente se quedaran con esto de la plática, esto ya va a servir, pero no quiero que profundicemos mucho más. Pero vamos a ver el efecto de los macronutrientes de algunos alimentos sobre nuestros parámetros inflamatorios. Las dietas con alto azúcar simple y mucha carga glicémica, adivinen qué, suben la proteína C reactiva. Si subimos la proteína C reactiva, tenemos problemas con todo lo demás. Porque evolutivamente, si hay proteína C reactiva, al cuerpo no le interesa nada más. Él piensa que está enfermo y que la prioridad es salir de la enfermedad. Entonces, la alimentación la posterga. Y entonces, en lugar de que estos alimentos que están en sangre pasen a nuestras células, no va a pasar. Porque el sistema inmune piensa que estamos en una condición de mucho estrés y que es preferible no tomar esos alimentos, valerse de las reservas y primero salir del proceso inflamatorio de la infección, porque es contra la vida. Entonces, a nivel jerarquías, mientras haya citocinas proinflamatorias como la proteína C reactiva,
muchas cosas no van a ser esenciales para el cuerpo, como la alimentación. ¿Y cómo se conoce tener grasa, azúcar en sangre? ¿Cómo le conocemos a nivel clínico? Tener grasa, azúcar en sangre, aminoácidos en sangre. Síndrome metabólico, resistencia a la insulina, principalmente sería el término que nos está afectando. Porque la señalización de la insulina, que es básicamente que yo coma, pero que esa comida llegue a mis células, es la inflamación. Porque si hay inflamación se bloquea la señal y vas a tener la comida y vas a estar comiendo, pero no va a llegar a tus células, se va a quedar en tu sangre. ¿Y qué pasa en la sangre con la comida? Se empieza a oxidar. La glucosa se oxida, la proteína se oxida, la grasa se oxida y empieza a interactuar con nuestras biomoléculas. Por eso degrada nervios, degrada vasos, degrada ojos, porque la comida no debe estar tanto tiempo en la sangre. Entonces, bueno, ya me adelanté, pero la fibra en la dieta. La fibra, lo que se necesita es comer muchos productos que tengan fibra, muchos de las plantas. ¿Por qué? Porque bajan toda la inflamación sistémica. Son como lo opuesto, básicamente. Si comemos azúcar simple, sube. Si comemos azúcares complejos o plantas, bajan. La grasa, la saturada y la trans, es decir, toda la comida industrializada que compramos que tiene grasa hidrogenada, es trans y es proinflamatoria y nos sube la proteína C reactiva. De hecho, por ejemplo, la margarina que venden como saludable está llena de grasa trans, es proinflamatoria. La grasa de vaca es mejor, la mantequilla de vaca. La fibra entonces baja proteína C reactiva, TNF, los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados bajan también la inflamación, los ácidos monoinsaturados también bajan la inflamación. Entonces la grasa importa, el tipo de grasa importa mucho. Si comemos mucha grasa saturada, vamos a estar inflamados. Si comemos insaturada, vamos a combatir la inflamación. Esto por los efectos en sangre, repito, ahorita todavía no vemos mecanismos. Los carotenoides, todas las frutas amarillas, naranjas, rojas, bajan la inflamación. Los flavonoides también tienen tono amarillento, rojo, baja la inflamación. El magnesio que está presente en todas las frutas y verduras en cantidades altas, baja la inflamación. Y bueno, uno de los patrones dietarios que se volvió famoso por ser antiinflamatorio es la dieta mediterránea. Sin embargo, bueno, no todas las dietas mediterráneas, porque hay como 16, 19 países en el Mediterráneo y todos cocinan diferente. Entonces hay unas dietas más antiinflamatorias que otras. Y además hay algunas cosas que hacen la gente del Mediterráneo que no nada más tiene que ver con lo que comen, sino también muchos ayunan. Entonces, no solamente es la dieta, también es el patrón de alimentación. Pero bueno, esta es una dieta antiinflamatoria, por definición. Y bueno, algunos alimentos típicos de esta dieta que se sabe que solitos, si tú tienes una dieta western o una dieta normal, pero incluyes estos en tu alimentación, también te van a ayudar. ¿Como cuáles? El aceite de oliva, pero sin cocinar de preferencia, utilizándolo como aderezo, porque la estructura química del aceite de oliva cuando lo calientas cambia. Entonces necesitamos que sea de prensado en frío y no calentarlo nosotros, porque por eso se prensa en frío. ¿Sí? Porque si no lo hacen, se oxida y sale peor, después se vuelve proinflamatorio. El tomate, el jugo de tomate, pero fresco, no procesado, los tomates completos, las nueces, el vino tinto, aunque si me preguntan los estudios más recientes dicen si vas a tomar vino tinto por salud, mejor toma jugo de uva, porque el alcohol como quiera te va a generar daño hepático. El ajo, la linaza, los tés verdes y todas las cherries, todas las que son verdes, todas son antiinflamatorias por sí solas. Eso es a pesar de que comas feo, te pueden proteger. Pero bueno, la idea es enseñarnos a comer bien siempre. ¿Cuáles son los patrones dietarios que están asociados adversamente con la salud? El western, mucha grasa, aceite, carne procesada, papas fritas, mucho salado, eso te va a generar, bueno ya lo saben, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, diabetes y cáncer. Y por supuesto generan un ambiente proinflamatorio. Estas que son más tradicionales, bueno, están menos asociadas a inflamación.
pero las más protectoras siempre van a ser las libertades, siempre. De hecho hay estudios